Rosy, me gustaría que te introdujeras, por favor, a nuestra iglesia, que nos hables un poquito acerca de tu persona, acerca de tu trayectoria ministerial y de tu familia. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Aquí, como decía el hermano Vidal, es familia hasta cierto punto porque hay varias, aparte de Anita y Edgar y las niñas, pues algunos de ustedes yo sé que los conozco un poquito, unas cuantas personas. Me da mucho gusto estar aquí. Un poquito de nosotros, mi nombre es Rosa María Izaguirre, tengo 26 años de casada con Omar Izaguirre. Algunos de ustedes conocen a mi suegro, Rugiero. Entonces somos una familia que hemos estado en el ministerio en realidad casi desde que nos casamos, porque cuando alguien es el hijo del pastor te van a poner a trabajar, que sea doblando sillas, guardando sillas, cantando, que los Izaguirre pues los ponían mucho a cantar. Pero 26 años han sido de ministerio. Omar y yo asistimos al seminario Southwestern en Fort Worth. Tuve el gran privilegio, la oportunidad de estudiar. Southwestern empalmaba dos programas, uno de consejería, una maestría de consejería y una de educación. Y nos ha dado el Señor, ha abierto puertas para ministrar bivocacional, porque Él es maestro, Él enseña química y física en Beta High School. Y hemos tenido oportunidades de trabajar bivocacional, tanto como pastor, como ministro de jóvenes, como ministerio de niños, que de todas las cosas que hemos hecho, lo más cansado es ministerio de niños. Eso es lo que te agota, pero más. Pero se está invirtiendo en una de las edades más importantes en la vida de una persona. Tenemos 4 hijos, la mayor tiene 21 años, está casi terminando universidad, todavía le falta un poquito más de un año. Tenemos un muchacho de 19 que está empezando universidad y luego, según nosotros, ya habíamos completado nuestra familia, regalamos todo lo que era de bebé. Y de 5 años después el Señor nos dio bendición nuevamente. Entonces hay la segunda generación, que yo les llamo la segunda generación, una niña de 14 años y un niño de 12, que es el bebé, que yo le digo el chiquito, pero no está chiquito, está grandulón. Y pues 4, son 2 mujeres, 2 hombres, personalidades bien diferentes, talentos bien diferentes, retos bien diferentes. Y los últimos 13 años el Señor nos ha bendecido, que hemos tenido la oportunidad de hacer homeschooling, que es educar a los niños en casa. Probablemente este es el último año, ya los 2 chiquitos están registrados el año que viene para la escuela con South Texas ISD. Uno está emocionado porque él es muy social y le gusta conocer muchas personas. La niña no está emocionada porque ella va a ir a high school ya, y no está emocionada, pero el Señor le va a cambiar su corazón, que esté dispuesta a... Yo sé que le va a encantar, le va a gustar mucho la escuela. Bueno, no todas las materias, pero lo suficiente. Y pues he tenido oportunidad en el aspecto profesional por 20 años hacer consejería cristiana. Fíjate, hermano, he tenido oportunidad de trabajar en agencia como trabajo regular, y obviamente que me gusta, pero a mí me gusta más tener consulta independiente porque tengo más libertad de no estar preocupada de que si el supervisor me da permiso de esto o que quiere la agencia, o sea, que la libertad para horario y libertad para costos y libertad para muchas cosas. Entonces han sido 20 años que he tenido oportunidades de trabajar mucho con consejería, tanto con matrimonios como con mujeres, y me encanta ese trabajo de consejería. Es una de mis cosas favoritas que me gusta hacer, que he tenido la gran bendición de hacer. Cuando ustedes ven en la pantalla el nombre de Rosa María y ven las letras LPC, son las siglas en inglés de lo que se le llama Licensed Professional Counselor, consejero profesional con licencia, que en este caso en Estados Unidos, cuando una persona, y en mi caso como pastor, que nos toca laborar o nos toca hacer cosas que van orientadas hacia allá, una de las cosas, al yo no tener esa licencia, yo tengo que saber mis límites. Y lo primero que hacemos cuando descubrimos casos que requieren esa ayuda profesional, que en su gran mayoría son la mayoría de los casos, los referimos a personas como Rosa María, donde la ayuda ya es profesional.
Y si pueden ustedes traducir esto que estoy diciendo en concepto de que ustedes me digan, pastor, ven a orar por mi hijo que tiene un problema de, no sé, de hígado o del riñón. Es obvio que yo voy a ir a orar por él y pedir que el Señor lo sane, pero parte de la sanidad y de la prudencia es que vaya a ver a quién, al doctor, porque Dios sana a través de la oración y Dios sana a través de doctores, ¿verdad? Entonces es el mismo concepto cuando se trata de el trabajar en matrimonios, estabilidad emocional, en fin, la complejidad de la vida, que en un momento dado personas como Rosa María, con un trasfondo teológico, porque ya estuvo en el seminario y tiene sus estudios académicos y a nivel maestría teológicos, y aparte tiene sus estudios, obviamente, lo que la hacen ser una consejera profesional con licencia, que eso es extremadamente importante. Entonces, conforme hablamos esta mañana y navegamos esos temas, una de las cosas que yo tengo el privilegio, Rosy, de conocerlos a ustedes por años y otra vez a través de Ana y de Edgar, y inclusive la próxima semana estaremos siendo parte de una celebración dentro de la familia también, es el hecho de que a mí me tocó ver por los últimos 10 años, no sé, 11 años, no recuerdo exactamente el tiempo, pero conocer a tu mamá y ver el legado del Evangelio, verlos a ustedes como hijos. ¿Cuántos son ustedes de hermanos? 8. 8, ok, una familia de 8, ver el Evangelio y ahora verlo reflejado en este caso en tus hijos, 4 de ustedes, 4. ¿verdad? Y el esposo de ella, que es hijo de pastor, él también ha pastoreado. Entonces es una experiencia familiar donde la pregunta que yo tengo, porque es a dónde vamos y hemos estado hablando acerca de esto. Este es nuestro segundo domingo en tocar el tema de esta centralidad del discipulado en la familia. ¿Cómo es que ustedes, cómo es que tú, y te veo a ti como y cuando digo a ti, estoy hablando de mi persona también, porque por la edad en que estamos, como padres, como hijos, en la cuestión de que el Evangelio viene de nuestros padres, ahora nuestros hijos, ¿cómo le han hecho ustedes, específicamente en la crianza de tus hijas? Porque la mayor es niña, y luego la tercera es niña, y luego 2 varones en medio, pero en cuestión de tus hijas, ¿cómo es que han logrado para poder navegar este tipo de preguntas? La primera de ellas es esto, con respecto a las damas, porque es el tema que estamos tratando esta mañana. Entre paréntesis, antes de entrar en la pregunta, cuando digo damas, es obvio que para mí, y eso es algo muy personal, me interesa mucho este tema porque estoy casado a una de ellas, porque todos los domingos en la tarde voy a Houston a llevar a mi mamá a su quimioterapia y es dama, es una mujer. Tengo 2 hijas en casa, pero el que más me preocupa es mi hijo, porque eventualmente va a escoger una de ellas, una dama. ¿Me explico? Entonces me interesa mucho que mi hijo escuche lo que estamos por hablar, y si tú eres varón, estás criando hijos, necesitas escuchar esto que estamos hablando, porque esto obviamente se aplica a las mujeres y la perspectiva de una dama, hablar acerca de este tema a través de la Biblia. Pero una vez más, el que más me interesa, escucha esto, es el de 15 años que tengo en la casa, un peladote así que calza del 11, está muy patón, pero ese me interesa mucho que escuches. Así es que espero que los varones pongamos atención a esto. Pero aquí está la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa el ser una mujer centrada en el discipulado? Pues significa lo mismo que ha significado por los últimos 2000 años. Eso no ha cambiado. Significa que como mujer sabemos que tenemos pecado, que el pecado nos separa de Dios, que no podemos hacer nada por nosotras mismas para salvarnos, que la única esperanza que tenemos para salvación es que Cristo vino, que dejó su lugar en el cielo, que vino a morir en la cruz, que murió, que resucitó, que ascendió, que vive, que Cristo vive, como cantábamos ese primer himno, y que mi única esperanza para la vida eterna está basada en el sacrificio del Cordero perfecto de Dios. Ahí empieza, todo discipulado empieza por reconocer que soy pecador, que necesito un Salvador, que Cristo es mi Salvador, y que estoy poniendo toda mi confianza, toda mi fe, toda mi esperanza, todo lo que se necesita, lo estoy poniendo en Cristo. Quien Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que completó, que es un hecho completo, es una realidad. Entonces yo puedo tener vida eterna solamente por lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Lo comprendo todo. Hay tantas cosas que no comprendo, que nunca comprenderé. Qué tontería la mía. Hubo
hubo temporadas en mi vida cristiana donde yo decía, pero es que no entiendo eso lo suficiente, lo estoy entendiendo suficiente, no lo estoy entendiendo. Hasta que un día como que el Señor me sacudió y me dijo, ¿de veras tú crees que con tu mente limitada, así tu mente humana, vas a comprender la grandeza, la profundidad de lo que es la salvación, de lo que es Dios, de lo que... Obviamente no los comprendo. Y después me quedé así como un poquito sacudida en mi cabeza. Dije yo, tantos años que he perdido, tantos años que he malgastado en mi vida cristiana con una fe que no ha crecido, una relación con Cristo bien ralita, bien básica, que no tenía nada de profundidad. Me da tristeza ahora ver hacia el pasado y ver tantos años que perdí, que malgasté, sí poniendo mi fe en Cristo, porque sí era cristiana, sí con muchas actividades, porque nos gusta participar en actividades en la iglesia, nos gusta servir. En una familia de ministerio, pues obviamente siempre vas a servir, a tener actividades. Pero hasta recientemente reconocí que me faltaba mucho en el amor a Cristo, en la intimidad, en reconocer la dulzura, la ternura, el amor que Él me tiene, en entregarle a Él mi amor y darle completamente todo lo que soy, todo lo que necesito y tener esa unidad con Él. Perdí tantos años y ahora me da tristeza un poquito. Yo pude haber pasado unas cuantas décadas más unida al Señor y no lo hice. Me la pasé en la iglesia siendo cristiana, pero muy por encimita, una cristiandad muy por encimita, le faltaba profundidad y le faltaba cariño y me da tristeza. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir ser una mujer centrada en el discipulado? Una, que tu viaje principia poniendo toda tu fe en Cristo como tu Salvador. Ahí está tu fe completamente en quién Él es. Y eso es solamente el principio de tu vida cristiana. Y entonces hay una relación con Cristo. Sí, es tu Salvador, pero hay una relación como tu amigo, tu padre, tu ser querido, tu guía, tu Señor. Y esa relación es importantísima porque ahí es donde va la persona madurando, va la persona creciendo, y es una relación que tiene que ser bien intencional de mi parte. Él ya hizo todo lo que él tenía que hacer. Hay un pasaje en Mateo, me parece Mateo 13, que dice que el reino de Dios es como una persona que va y en un campo encuentra un tesoro, va, vende todo lo que tenía y regresa a comprar ese terreno porque ahí estaba un tesoro fabuloso. Y yo creo que nosotros fuimos en un tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos esa persona, no estábamos buscando a Cristo, Cristo nos vino a buscar a nosotros, aceptamos su trabajo de salvación, somos cristianos, pero el versículo que sigue en ese pasaje dice que el reino de Dios es como un mercader, una persona que está buscando perlas preciosas. Ahora, esta persona tiene esa intención, está buscando, sabe que está un tesoro y entonces esa persona tiene la intención de andar buscando ese gran tesoro. Nuevamente encuentra esa perla preciosa, va y vende todo y regresa a comprarla. Y yo creo que esa debe ser una imagen de nuestra vida cristianos ahora que ya conocemos a Cristo, que nuestra relación con Cristo es lo más valioso, es lo más preciado, es lo más tierno. Y nuestra vida completa debe de girar en estar en esa busca de esa relación, de ese tesoro que es Cristo. Desafortunadamente no lo hacemos así, pero yo creo que esa es una imagen que a mí me gusta porque habla de la intención con que se vive esa vida. Yo creo que una segunda cosa que es el ser un discípulo es que especialmente como mujeres, si puedes apagar el de ella y yo le doy este. Okay. Yo creo que como mujeres
tenemos grandes retos. Vivimos en un país que nos da muchas oportunidades, vivimos en un tiempo que nos da muchas oportunidades. Nuestras madres, nuestras abuelas, imagínense nuestras abuelitas. Nosotros tenemos oportunidades que nuestras abuelitas nunca hubieran soñado. Nunca ni siquiera se hubieran imaginado nuestras abuelitas que iban a tener oportunidades de asistir a una universidad, de tener su propio negocio, de viajar en viajes misioneros al otro lado del mundo. Nunca se lo hubieran imaginado. Nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos muchas oportunidades profesionalmente, como familia, pero eso no es que nosotras somos. Nuestra identidad no son esas actividades. Nuestra identidad es que somos hijas del Rey. Obviamente tenemos oportunidades como profesionistas, como familia, como individuos, pero eso no es lo que somos. Y yo creo que aquí en este lugar hay mujeres muy talentosas, muy preparadas, hay mujeres muy trabajadoras, pero eso no es usted, esa no es su identidad, eso es algo que usted hace, algo que usted tiene acceso. Usted es hija del Rey, es creada a la imagen de Dios. Tiene un valor que no se puede medir. Tanto la amó Cristo que dejó todo lo que tenía en el cielo, dejó todo para venir a buscarla a usted y a mí, para venir a salvarnos. ¿Cómo se puede medir tanto valor? No lo podemos medir, pero ese valor no nos lo damos nosotras a nosotras mismas. Ese valor nos lo ha dado Dios. A nosotros nos toca solamente vivir en esa identidad. Y yo creo hasta cierto punto es malo decir que estamos construyendo esa identidad. Yo creo que estamos descubriendo esa identidad. Pero tanto la descubrimos, vamos a vivir en esa identidad. Ese es quien soy yo. Yo creo que la tercera parte que incluye ser discípula es que vivimos con una misión muy intencional. Mi misión en estos años, ya sea que me quede un año de vida, un mes de vida o 30 años de vida, quién sabe, mi misión es ser seguidora de Cristo. Cuando Cristo venía a hablarle a los discípulos, les decía, sígueme, ven. Entonces, los años que nos quedan para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo, para someternos. Y a veces Él nos dice, ahorita no vas para allá. Y nosotras como mujeres somos bien buenas para buscar la manera de cómo hacer que algo suceda. Somos bien buenas para decir, bueno, pues si calculamos esto aquí, lo intentamos de esta manera, vamos y a lo mejor sí se logra esto, sí se puede, hasta decimos, sí se puede. El problema es que a veces estamos abriendo puertas que el Señor ya cerró. A veces el Señor dijo, ahorita no, o nunca. No, es muy buena oportunidad, pero no quiero que vayas allá. Yo necesito que sirvas, que ministres en este otro lugar. Y a veces nosotras forzamos una puerta que no nos toca. Entonces vivir como discípulos en una misión, nuestra misión más importante es estar siempre buscando el rostro del Señor y preguntar, Señor, ¿eres tú que vaya para allá? ¿Quieres tú que tome este trabajo? Esta oportunidad de ministerio. Y la vida cristiana no es sobre mí o lo que yo quiero o mis deseos o mis sueños. No son mis sueños. No. Dios no me mandó a soñar, me mandó a obedecer. Y Él me dice cuándo para acá, cuándo no. Ahorita no, espérate. O ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, porque ese no es mi plan para ti. Entonces, el discipulado incluye todas esas cosas. El fundamento bíblico en quién es Cristo, mi identidad, en quién soy yo, quién dice la Biblia que soy, por qué soy eso, y mi misión como mujer, que es escuchar, obedecer y también influenciar, porque yo creo que como mujeres muchas veces no nos damos cuenta qué tan grande influencia tenemos en otras mujeres, en nuestras hijas, en nuestros hijos. Aunque no lo díganos, tenemos una gran influencia. A veces no lo reconocemos y no tenemos esa intención. No hacemos las cosas con la intención de decir, voy a hacer esto porque esto va a dar influencia a mis hijas que hagan esto o que no hagan lo otro. A mis varones le va a mostrar a mis hijos, decías tú,
un día van a escoger una esposa y ¿qué van a estar viendo como varones? ¿Qué cualidades están buscando en una muchacha para el futuro? Espero que al vernos a nosotras como madres, ellos puedan ver a una muchacha y digan, mi mamá no hubiera hecho eso. Espero que estemos dando ese modelo que nuestros hijos, espero, es mi oración, yo tengo 2 varones, dos niñas y 2 niños, que un día ellos van a poder decir, no creo que mi mamá hubiera hecho, se me hace que hubiera estado de acuerdo, espero, esa es la oración, que estamos teniendo ese tipo de influencia. Y obviamente la influencia que estamos hablando no es simplemente porque sea la mamá, que obviamente forma esa influencia muy grande, moldea, pero acuérdense que estamos hablando de lo que hace a una mujer o lo que permite que una mujer sea un discípulo o cómo discipulamos a las damas. Y básicamente está hablando de una dama que está basado en lo que Cristo hizo, el trabajo de Cristo, que está basado en la persona de Cristo o la identidad de Cristo, que al final determina que la misión o el propósito de la vida de la mujer es Cristo. La misión de la vida, el propósito, y digo eso porque en términos del cristianismo oramos mucho por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una persona. O sea, no hay mucho que buscarle en cuestión de la voluntad de Dios, es una persona. Ahora, esa voluntad de Dios o esa obra, esa identidad en Cristo, ese trabajo, la persona, el trabajo de Cristo, tiene que llevarnos a esta pregunta, Rosy, que tiene que ver con el balance de la vida de una dama en su trabajo. Y cuando digo trabajo estoy hablando del porcentaje tan grande de damas que trabajan fuera del hogar. Estoy hablando del trabajo donde no se les paga o no se remunera económicamente, pero obviamente es el trabajo de casa que nunca termina. La iglesia, y obviamente tú viniendo de un trasfondo de muchos años en el ministerio, y especialmente su desarrollo espiritual. ¿Cómo balancea la mujer esto? Pues yo creo que una de las ventajas, hablaba hace un momento tenemos el privilegio de estar en un país que nos da muchas oportunidades, en un tiempo que nos da muchas oportunidades. Desafortunadamente nos ha faltado sabiduría, yo creo, en los últimos cuantas décadas. Nos ha faltado sabiduría en discernir esas decisiones. Estamos usando un proceso de tomar decisiones que a veces nos ha causado problemas. Muchas veces se viene una oportunidad y a todo decimos que sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo una posible opción, muchas veces nos enfocamos en lo positivo de esa opción. Nos enfocamos en que, bueno, si acepto esta promoción, voy a poder hacer esto, me van a pagar más, me voy a sentir muy bien porque tengo esta nueva promoción. Si vamos a comprar esta nueva casa, pensamos, la cocina va a ser mucho más amplia, la cochera para 2 carros, que a veces como quieran no podemos poner ni una bicicleta en la cochera. Nosotros ahorita caben 2 bicicletas, pero no cabe un carro. Nos enfocamos en lo positivo de esa opción, ¿verdad? Y está muy bien. El problema es que nos enfocamos tan intensamente que no empezamos a ver el otro lado de la moneda, no empezamos a ver, bueno, si acaso hacemos eso, ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Cuál es lo negativo de esta opción? Y yo creo que ahí es donde a veces nos metemos en problemas y nos comprometemos mucho más allá de lo que nos deberíamos de haber comprometido y nos encontramos después agotadas, nos encontramos enfermas, nos encontramos que a veces decimos, ya no puedo, ya no soporto, a veces decimos, me estoy volviendo loca, ya no puedo, aquí ya hasta aquí, porque hemos tomado decisiones que hemos dicho que sí a muchas cosas. Y entonces la pregunta a veces que se nos hace es, ¿cómo puedo balancear todas estas responsabilidades que tengo? Yo digo que antes de hablar de balancear, tenemos que hacer nosotras 2 o 3 preguntas antes de balancear. El problema no es cómo balanceo, el problema es por qué tengo tantas cosas bajo mi responsabilidad. Entonces una primera pregunta que yo creo que invito a las personas a que se hagan es, ¿qué tendría yo que sacrificar? Si voy a decir sí a esta opción, ¿qué tendría yo que sacrificar para aceptar esta opción?
¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que abandonar? Porque no voy a poder hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, si digo que sí a esto, ¿a qué le tengo que decir que no? Entonces, yo creo que esa primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es analizar o evaluar o dar prioridad a las cosas que no estamos dispuestos a sacrificar. No estoy dispuesta a sacrificar el tiempo que estaría dándole a mi familia, el tiempo que estaría dándole a mi matrimonio. No estoy dispuesta a sacrificar ese tiempo que me tomaría si alguien me dice, ¿por qué no eres tú la secretaria del club del equipo de soccer o la secretaria del equipo de béisbol o no sé, muchas cosas en que podemos envolvernos, que son buenas cosas, no estoy diciendo que estamos haciendo cosas malas necesariamente, sino que muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tendría yo que sacrificar? Estaba viendo un artículo recientemente, estaba hablando del tamaño de las casas que se están construyendo ahora y estaba comparando que en 1973 el promedio de pies cuadrados de una casa nueva en 1973 eran 1,700 pies cuadrados, que ahora decimos es una casita chiquita, ¿verdad? Ahora en nuestro tiempo. En el 2015 el promedio de pie cuadrados de una casa nueva que se estaba construyendo eran 2,700 pies cuadrados, o sea que en estos años ha aumentado el tamaño promedio de una casa por 1,000 pies cuadrados, que ¿a quién no le gustaría? ¿Quién no quiere? Yo me vivo quejando, es que la cocina está muy chiquita, es que no tengo suficiente espacio para ir a comprar en cantidad grande, ¿dónde las voy a guardar? ¿Quién no va a querer una casa más grande? Pero la respuesta es la persona que sabe que no solo va a ser el costo del pago de la casa más alto, la electricidad va a ser más alta, la aseguranza va a ser más alta, todos los pagos van a ser más altos. Entonces la persona que dice, voy a tener que trabajar horas extras para poder cumplir con todos estos pagos nuevos. Entonces, si voy a tener que trabajar horas extras, voy a tener que sacrificar tiempo con la familia porque voy a tener que trabajar el sábado. A lo mejor voy a tener que trabajar también el domingo para cumplir todos los compromisos financieros que estoy echando, si acaso compramos esa casa más grande. Estoy usando ese ejemplo porque se me hizo interesante qué tan grandes se han convertido las casas en nuestros días. Y ¿a quién conocen ustedes que ha dicho, vamos a vender esta casa y vamos a buscar una casa más chiquita? Es raro que lo hagamos, ¿verdad? Es decir, vamos a vender este carro y vamos a comprar un carro unos 2 o 3 años más viejito que este. Por lo regular los cambios van en la otra dirección, más grande, más nuevo, más lujoso. Entonces la pregunta aquí es, si yo decido, si digo sí a esta opción, ¿qué estoy sacrificando? Y raramente nos hacemos esa pregunta. Entonces tal vez usted esté de aquí y diga, ay hermana, me hubiera echado esta plática usted hace 5 años porque hace 5 años tomamos esas decisiones y ahora estamos bien sobrecargados, tenemos demasiados compromisos, muchas actividades. Bueno, entonces ahora es otra pregunta. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene usted que cortar o quitar de sus compromisos? Cuando estamos hablando de balancear, una de las cosas importantes es decir, bueno, ¿qué no se tiene que hacer? Y a lo mejor usted a lo mejor ustedes son bien valientes y son los que dicen, ¿sabes qué? Pues vendemos este carro y compramos uno que esté en buenas condiciones, pero más viejito, que esté el cobro más barato. O nos mudamos a una casa más chiquita. Bueno, a lo mejor sí hay personas. Pero ahorita lo que estamos hablando es, usted como pareja o como individuo, prepare una lista de 4 o 5 cosas que usted diga, estas son no negociables. Estas 4 o 5 cosas no las vamos a sacrificar en nuestra familia. Tal vez sea tener un devocional como familia por las noches, es decir, a las 9 de la noche nos vamos a sentar todos juntos, vamos a leer un capítulo de la Biblia y vamos a orar. Unos 15 minutitos, 20 minutitos, eso no se negocia en nuestra familia. Tal vez usted diga, en nuestra familia es importantísimo que vamos a comer comidas sanas,
porque hemos estado comiendo pura comida de rápida que levantas en el restaurante, hamburguesas y pizza y más hamburguesas y más pizza. Y eso tiene sus propios problemas. Tal vez usted diga, en nuestra familia vamos a comprometernos a participar en la iglesia para donar nuestro tiempo. O tal vez usted diga, en nuestra familia nos vamos a comprometer a salir de deudas. Tenemos muchas deudas, por tanto, o no, simplemente usted diga, no tenemos deudas, pero vamos a comprometernos a que vamos a gastar solo lo que ganamos, no vamos a gastar más de lo que ganamos. Tal vez en su familia esas sean 4 o 5 cosas que usted diga, con esas no vamos a negociar. Esas son fundamentales. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué cosas de las que está usted haciendo en su rutina semanal no son esas 4 o esas 5? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué puede usted dejar? ¿Qué va a cortar? ¿Qué va a quitar? ¿Cuáles puedes negociar? ¿Cuáles puedes negociar? ¿Cuáles tú puedes decir, bueno, a lo mejor hacemos este deporte, pero este no? O a lo mejor hacemos esta clase, pero la hacemos solamente en el verano. Dejamos al niño en natación, pero que sea nada más en el verano. O a lo mejor usted diga, bueno, no vamos a comprar comida de restaurante tanto, nada más los domingos después de iglesia, que todo el mundo quiere ir a comer después de la iglesia. Salimos a comer el domingo y salimos a comer este otro día. Entonces ya está usted decidiendo qué va a quitar, qué va a quedar, dónde se puede negociar. Yo negocio, una de las maneras en que yo estoy dispuesto a negociar en dónde compro la ropa de la familia. A mí no me molesta ir a lo que se llama una thrift store, a una tienda de ropa de segunda, ir a comprar ropa usada. A mí en lo personal no me molesta. Los chiquillos ni cuenta se dan dónde la compré. A ellos no les importa, no están acostumbrados a marcas caras, así es que le queda, está bien. Entonces, para mí es algo que se puede negociar. Hay cosas que no se pueden negociar, no voy a negociar con la comida sana de la familia, pero estoy dispuesta a negociar la ropa. Para mí no hay problema. Entonces, ahí está usted diciendo que no se va a negociar, que se puede negociar, que va a quitar. Está bien, no hay problema, déjalo. Eso lo podemos dejar. Entonces ya queda usted, ahora sí se puede hacer la pregunta de balancear. Ya escogió sus prioridades, ahora va a decir, bueno, ¿cómo puedo simplificar? No, yo creo que no es tanto balancear, sino que es más bien simplificar. ¿Cómo voy a simplificar este proceso? ¿Cómo voy a simplificar el gasto de la casa? Los gastos. Y a la antigüita, ¿se acuerdan lo que hacían antigüita antes de las debit cards para los gastos de la casa? Los que son jóvenes probablemente no se acuerdan porque todo se hace con debit. Todo con debit, pasa automatizado con la tarjeta de débito. Pero antes lo que hacían las mamás era que sacaban el dinero de los comestibles, por ejemplo, del dinero de groceries, y antes separaban sobrecitos, ¿se acuerdan? Que tenían un sobrecito que era la comida de la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, y ahí estaba el dinero de la comida de todo el mes. En efectivo. En efectivo, sí. Y tenías ahí tu cantidad y luego ya ibas viendo que ya quedaba bien poquito y todavía quedaba mucha semana. Y luego ya decías, no, pues no voy a comprar nieve. Ahorita voy nomás a lo básico, al supermercado, a lo básico. Y entonces ya la familia simplificaba. A veces la manera que se hacían las cosas a la antigüita, ahora como que se nos hace, ay, es tanto trabajo, pero funcionaba y ayudaba a simplificar hasta cierto punto. Entonces, cuando tú estás simplificando como mujer, yo reconozco que nosotros las mujeres a veces nos gusta hacer todo nosotras porque queremos que se hagan las cosas exactamente como a nosotros nos gusta que se hagan las cosas. ¿Verdad que sí? Se nos hace muy difícil delegar porque no van a hacerlo como nosotros queremos que se haga. Y a veces parte del balancear como mujeres es decir, ¿sabes qué? Está bien que se doblen las toallas, pues así no me gusta que se doblen, están dobladas un poquito diferente, pero ya el niño las dobló y las guardó. Está bien, así que quede. Estoy dispuesta a dejar esto porque no estoy dispuesta a dejar otras cosas. Entonces ahí se va. No estoy segura que la palabra correcta es balancear. Así se hace la pregunta usualmente, se me hace la pregunta, ¿cómo puedo balancear? Pues no sé si está balanceado, pero está
priorizado, ¿es correcta la palabra priorizado? Sí, o ya inventé la palabra priorizado. Es decir, ya has puesto tus prioridades, ya has simplificado las cosas, ya no estás balanceando 20 cosas, ya tienes nada más 8, pero las has simplificado y está tu familia moviéndose de una manera, está fluyendo tu familia de una manera que no estás tan abrumada, que no estás agotadísima, que no estás diciendo, ay, no sé cómo voy a llegar al sábado, ya no puedo. En este caso me haces pensar que, porque estás hablando de que a lo mejor esta es la pregunta equivocada, si pueden pensar en esos términos. Al parecer la palabra balancear suena como reaccionar al caos. La palabra ponerlo en prioridad suena como proactividad, como alguien que usa otra vez el trabajo de Cristo, la persona de Cristo y la misión de Cristo para establecer prioridades. Entonces ya las prioridades no están a criterio del individuo o la situación, pero en este caso está basado bajo la agenda de lo que hace una vida de discípulo. Entonces hacemos las cosas que en este caso se ponen en orden de prioridad para poder reflejar el carácter, la persona, la obra, la mente, en este caso obviamente de Cristo. Todo esto es de suma importancia para nosotros porque, otra vez, tengamos cuidado de movernos en reacción a ser proactivos. La semana pasada tocamos un poquito este tema, Rosy, nada más para hacer referencia, porque la semana pasada, dentro de lo que hablábamos de la importancia que en este caso la Biblia, pero es lo mismo se puede decir finanzas o crianza de los hijos o relación matrimonial, de que tener esas reglas de prioridad típicamente las traducimos como que alguien quiere controlarnos en lugar de protegernos. Entonces la Biblia, mucha gente la rechaza porque piensa que le están controlando, que me trata de decir qué hacer y cómo hacer las cosas, sobre todo en una cultura donde luchamos aparentemente por la igualdad, por la cuestión de que tenemos los derechos. Por eso estamos en Estados Unidos, porque no queremos limitaciones, ¿sí me explico? Entonces se nos olvida que en un momento dado estamos en un contexto que es anti, va en contra de, en este caso, la obra expiatoria de Cristo, la identidad de Cristo y obviamente la agenda de Cristo. Entonces eso lo mantenemos en mente. La última pregunta, que es extremadamente importante y es una pregunta que definitivamente nos abarca a todos, y es una pregunta que cuando tocamos el tema de las damas, otra vez para los que tenemos el privilegio de criar hijas y los que tenemos la ardua tarea de educar hijos, ¿okay? Esta tercera pregunta es extremadamente importante que la sepamos contestar y que nuestros hijos la sepan articular antes de que entren a etapas un poquito más complicadas o que la necesiten. Y esta es la pregunta que tiene que ver con el navegar, y en este caso la mujer obviamente, navegar el perdón. Teóricamente sabemos que tenemos que perdonar, pero ¿cómo es que la mujer ejerce ese concepto, ese mandato de perdonar, especialmente después de haber experimentado? Y no pude poner las ñes esta vez en el computador, que es que me disculpas, pero es daño y dolor significativo. Yo quería poner ayer o antier que las hicimos, quería poner daño irreversible, porque hay daño que es irreversible en la vida de la mujer, en la vida de la niña, en la vida de la hermana ya adulta, de edad avanzada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo creo, hay personas que dicen que las únicas cosas que son seguras en la vida son ¿qué dice? La muerte y los impuestos, pero yo agregaría a esa lista sufrir dolor, sufrir daño, que alguien te haga daño. Eso es cuestión de tiempo. Todos, yo creo que varones, mujeres, todos llegamos a un tiempo en que alguien nos hace daño y llegamos al punto en que tenemos que enfrentar, que nosotros pensamos que es la opción, si voy a perdonar o voy a perdonar, pero no es opción porque es un mandato que se nos da en la Biblia de perdonar los unos a los otros. Y perdonar simplemente quiere decir que tú estás dejando tu derecho, hablando de derechos, estás dejando tu derecho a ya sea una venganza o tu derecho a hacer justicia y la estás dejando ese derecho a las manos de Dios y estás diciendo, yo voy a dejar que Dios se encargue de esta persona que me ha hecho daño.
yo voy a dejar que a su tiempo y a su manera Dios me haga justicia o haga justicia lo que Él quiera hacer a su manera. En realidad el perdón es someterse a que Dios se va a encargar, Él me va a proteger y Él me va a hacer justicia. El problema que a veces sucede cuando hablamos del perdón es que hay personas que dicen, es que no sé cómo, se me hace muy difícil. Yo creo que el problema aquí es que hay muchos malentendidos acerca de lo que es el perdón y lo que el perdón no es, y estamos confundiendo y estamos juntando cosas que no van juntas, porque el perdón es un mandato y el perdón te sana a ti. Es el primer paso en sanar tú, no la otra persona, sino en tu recuperación emocional y espiritual. Eso es el perdón. Eso es donde nos confundimos, ¿okay? Muchas veces la persona dice, es que si voy a perdonar, estoy diciendo que lo que la persona me hizo no fue nada malo o no fue nada serio. De ninguna manera estamos diciendo, es como que estamos minimizando. La persona cree que si le perdono es que estoy minimizando lo que me hizo. Y no es eso. De hecho, es porque lo que la persona te hizo te causó mucho daño, porque estás dolida. Por eso estás enfrentando la cuestión de si perdono o no perdona. Si no te hubiera hecho daño, no estaríamos hablando de este tema. Pero simplemente te causó daño lo que te hizo esa persona. Entonces, el perdonar no quiere decir que estás disculpando lo que la persona te hizo, no quiere decir que estás minimizando lo que la persona te hizo. Entonces, al decir eso, te estoy dando permiso de aceptar que la persona te hizo mucho daño. La segunda área que confundimos mucho, yo creo que tal vez dentro de las iglesias confundimos mucho esto, es que estamos juntando el perdón con la reconciliación, como que si fueran una sola cosa o como que si automáticamente una sigue a la otra. Especialmente en consejería se ve muy seguido o más frecuentemente en cuestión, por ejemplo, de infidelidad. Cuando ha habido infidelidad al matrimonio y están tratando de seguir adelante, de sanar, y entonces la persona dice, bueno, pues si me vas a perdonar, vamos a ir adelante, vamos a dejar el pasado en el pasado, que se oye muy bonito, se oye muy poético, pero muchas veces lo que están diciendo es, vamos a seguir adelante y vamos a actuar como que si aquí no pasó nada. Que eso no es sanar, eso no es reconciliación. Entonces, la reconciliación es decir, te perdono y te voy a dar otra oportunidad. Pero yo estoy diciendo que se separan las dos cosas. El perdón es un mandato. La reconciliación, el darle otra oportunidad a la persona no es necesariamente un mandato. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Para que verdaderamente haya una reconciliación tienen que suceder dos o tres cosas. Número uno, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento trae de la persona que ha causado el daño. Por ejemplo, en caso de infidelidad, la persona que cometió adulterio, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Sí, una de las cosas que he aprendido a preguntar cuando viene una pareja a mí y la situación es situación de adulterio, la primera pregunta que hago, o una de las primeras preguntas que hago es, ¿ya terminó el adulterio? Porque a veces empiezo a hacer ciertas preguntas muy específicas y me doy cuenta de que todavía no ha terminado, de que todavía hay contacto, todavía se comunican. Entonces, si no hay arrepentimiento en parte de la persona que está causando el daño, es muy difícil seguir adelante. Entonces, el verdadero arrepentimiento, si lo vemos en el Salmo 51, cuando David, después del adulterio y que manda matar al esposo de Betsabé, él reacciona de una manera muy humilde. Al pecado le dice pecado. Dice, en pecado. Y cuando habla de lo que él ha hecho, no dice cometí un error, dice pequé, mi transgresión, o sea, usa palabras bien fuertes para expresar su pecado. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay la humildad para decir, yo pequé, yo estuve mal, fue mi culpa. La segunda cosa que tiene que suceder para que exista una verdadera reconciliación es que la persona que tiene que estar dispuesta, o las dos personas tienen que estar dispuestas a trabajar
a comprometerse a trabajar para reconstruir lo que se ha dañado. Porque cuando se ha perdido la confianza, se tiene que volver a ganar la confianza. ¿Y cómo se gana la confianza cuando has defraudado a alguien? Pues se gana con comportamiento que merece confianza constantemente por un tiempo. Y muchas veces alguien dice, pues es que si me vas a perdonar, me vas a volver a dar otra oportunidad y no me vas a volver a preguntar. Y eso no es arrepentimiento y eso no es humildad. Entonces, para que verdaderamente haga un arrepentimiento, tienen que suceder esas cosas. Para que haya una reconciliación, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, tiene que estar la persona dispuesta y entonces también el que va a perdonar, tiene que estar dispuesto a perdonar y tiene que estar dispuesto a dar otra oportunidad, que no siempre es sabio dar otra oportunidad. Y uno de los pasajes, yo creo que bien importantes en el Antiguo Testamento, me parece es 1 Samuel, donde el rey Saúl está persiguiendo a David, si recuerdan ese pasaje, y David está escondido en unas cuevas allá en las montañas. Viene Saúl a perseguirlo. David tiene la oportunidad de matarlo. Recuerdan que entra en una cueva y ahí estaba él. Decide no hacerle daño, dice, de mi parte no voy a hacer daño al ungido de Dios. O sea, le perdona la vida, literalmente le perdona la vida. Pero después platican, de lejos platican, y ahí dice al final de ese versículo que Saúl regresó a la ciudad de Jerusalén, a su palacio, y David regresó a la cueva. Entonces, David tenía suficiente discernimiento para saber que Saúl no estaba en un estado emocional, mental estable, que no se le podía poner en las manos tanto su vida como la vida de sus hombres. Entonces es un ejemplo de alguien que perdonó, pero no hubo reconciliación. Y va a morir al final Saúl sin reconciliarse con Al final muere el rey Saúl. David después muestra compasión a uno de los nietos hasta el final. Sí, uno de los nietos, el hijo de Jonatán. Pero esa es otra historia también bien interesante. Entonces, el perdón y la reconciliación no son automáticos. Como consejera matrimonial siempre estoy buscando una reconciliación, pero para que verdaderamente haya una reconciliación se tiene que trabajar muy duramente. Entonces, por eso a veces es una de las áreas de confusión que yo veo muy frecuentemente, que se pone solito o se pone como si fuera automática la reconciliación y la persona dice, es que si lo perdono después va, y no se tiene que seguir. Otra área que se confunde mucho a veces las personas en cuestión del perdón es que siento tantas emociones, siento mucha tristeza, todavía me da mucho coraje cuando me acuerdo, me da mucho sentimiento. Entonces a veces decimos, todos estos sentimientos no me permiten perdonar, o si ya perdoné, ¿por qué todavía me acuerdo y me duele tanto? Las emociones, una de las cosas de las emociones, los sentimientos, es que cambian. Como usted se siente ahorita, no es como se va a sentir mañana, o a lo mejor no es como se va a sentir dentro de una hora. Los sentimientos vienen y van, las emociones cambian, y parte del proceso de perdonar es decir, ya perdoné, Señor, te lo dejo en tus manos, tú encárgate de él, a mí no me toca esta persona. Sana mi corazón, dame fortaleza, ayúdame a seguir adelante. Y cuando alguien está haciendo eso, pasa el tiempo y va sanando. Recuerda, sí, siempre se recuerda, porque el perdonar no es amnesia. O sea, sí vas a recordar, pero no estás recordando con esas emociones tan intensas que tuviste en otro tiempo. El Señor te va sanando y recuerdas con un grupo de sentimientos diferentes. Ya quedas tranquilo, quedas con un alivio de que yo ya lo dejé en las manos del Señor. El Señor se encarga, ya no está sobre mis hombros ese peso. Y una última cosa, hablando del perdón, yo creo que la última cosa en cuestión del perdón sería, hay personas que dicen, pero es que nunca esta persona ha venido a pedirme perdón. ¿Cómo voy a perdonar si esta persona nunca vino a pedirme perdón? Nuevamente estamos juntando dos cosas que no son automáticamente juntas. El perdón está entre tú y Dios. Perdonar es decir, Señor,
me rehúso a tomar venganza, te lo dejo en tus manos, tú encárgate de esta persona, tú sáname a mí. La otra persona tal vez ni siquiera, aún hay personas que me han dicho, traté de enfrentar a esta persona y lo negó todo. Entonces, ¿cómo voy a perdonar si esta persona ni siquiera reconoce que me ha hecho daño? Esa es otra cosa, completamente separado. No puedes forzar. A lo mejor esta persona ya ni siquiera está aquí, a lo mejor esta persona ya falleció. Entonces, el perdón es entre tú y yo, entre tú y Dios, y solamente es tu obediencia y te pones en las manos de Dios, que Él te sane a ti y te va a sanar. Él te va a ayudar, te va a cambiar tus emociones, te va a sanar, te va a dar la esperanza y la tranquilidad que necesitas para no seguir siendo esclavo de lo que pasó hace 20 años o lo que pasó hace un año o cuando haya sido. Entonces, muchas veces el simple hecho de aclarar lo que el perdón es y lo que el perdón no es, ya entendemos mejor y como que se nos quita un gran peso y decir, bueno, voy a obedecer. Tomó esa decisión y el proceso de sanar el Señor me va a llevar día tras día. Y estás viviendo sin ese gran peso sobre tu corazón y tu espíritu. Una cosa que quiero dejar bien en claro con lo que está diciendo porque es extremadamente importante, y otra vez, traduzcan esto como damas, como esposos o hijos de damas, pero específicamente en la crianza de los hijos y de las generaciones que vienen detrás de ellos. Cuando Rosie habla acerca de ponerlo en las manos de Dios, necesito que esto lo escuchen bien en claro. Eso implica en una relación donde ha habido fractura, fragmentación, matrimonio, tíos, lo que sea. El ponerlo en las manos de Dios no implica el seguir tolerando actitudes autodestructivas. ¿Sí me explico? Porque la tendencia es autoespiritualizar o sobreespiritualizar las cosas, de que como ya lo puse en las manos de Dios, Él sigue hablando con ella, siguen mandando texto. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Ponerlo en las manos de Dios es literalmente decir, por la confianza que tengo en el trabajo de Cristo expiatorio, en la identidad de Cristo, es que no toleraremos de este punto en adelante, ya sea de mi hijo o de mi nieto o de mi patrón, el ser abusado. Como padre tenemos una cultura en que los hijos están abusando, los padres están haciendo bullying a los papás. ¿Saben de qué estoy hablando? El problema no es que tenemos hijos abusivos, es que tenemos padres que se dejan en el nombre de que los amamos, en el nombre de todo eso. La otra cosa, y eso es como terminamos la semana pasada, vamos a terminar esta mañana también, cuando hacemos la distinción, que es extremadamente importante, entre perdón y reconciliación, tradúzcanlo en su relación con Cristo. En Cristo encontramos perdón. Ustedes y yo entregamos nuestro pecado a Él y somos perdonados. Cuando Él nos entrega su justicia es que somos reconciliados. La semana pasada les dije a ustedes que el ser perdonados no es suficiente para una relación con Cristo. Tenemos que recibir los 33 años de vida de Jesús en la tierra, son puestos en nosotros. De tal manera que ahora mi relación con el gobierno, con los suegros, con los nietos, con el esposo o el ex esposo, está basado en cómo Cristo se relacionó con el gobierno, cómo Cristo se relacionó en cada etapa. ¿Sí me explico? Porque la tendencia es pensar que todo lo que necesitamos es pedir perdón por nuestro pecado. No es suficiente el ser perdonado. Tradúzcanlo lo que estamos hablando, ¿sí? Yo necesito perdonar a mi hijo, pero el perdón, como hemos dicho anteriormente, el perdón en inglés decimos es means to an end. El perdón es para reconciliarme con la persona, porque la razón que necesito perdonar a mi esposa y que ella me perdone es porque la quiero a ella. ¿Sí me explico? Me interesa ella. Entonces, esa es la reconciliación que tenemos en la vida de Cristo puesta en nosotros. El tiempo se nos ha ido, necesitamos recoger nuestra ofrenda, necesitamos hacer algunos anuncios. Carla va a venir ahorita. Rosie, mil gracias. Hubo 2 personas en el culto anterior que ya están por hacer cita con ella para hablar personalmente. Lo mismo les digo a ustedes, Rosie está disponible para ustedes. Tenemos la información de ella en la oficina. Ella va a estar aquí afuera ahorita en esta transición. Si quieren hablar con ella, quieren darle su teléfono, agarrar el teléfono de ella, lo que se les ofrezca, por eso está ella aquí. Pero esta mañana queremos orar por nuestras damas. Muchas gracias. ¿Sí?